Bueno, me parece que así. Buenas tardes a todas y todos. Un poco la propuesta de mi intervención tenía que ver con recuperar una preocupación muy de este momento histórico que tiene que ver con la construcción o la reconstrucción del proyecto de Patria Grande de América Latina y de los desafíos de la educación para la construcción de un modelo nuestroamericano. Por supuesto que esta intervención que estoy proponiendo no persigue una mera intencionalidad de simple análisis conceptual, y empiezo señalando que en enero del 2013, 54 argentinos y argentinas hicimos una expedición pedagógica a Venezuela y durante 14 días estuvimos recorriendo escuelas, viviendo en comunas, conociendo distintas experiencias pedagógicas, y que en noviembre de este año 70 compañeros de Venezuela van a venir a hacer 10 rutas en Argentina para conocer las prácticas pedagógicas en nuestras escuelas. En esta vuelta no está San Juan, pero aspiramos a que en un proceso San Juan, como parte de Argentina y América Latina, se vaya incorporando a esta construcción. En verdad, la intervención que estoy proponiendo parte de una confrontación de modelos pedagógicos. El 19 de junio salió tanto en el diario La Nación como en el diario Clarín un posicionamiento de un foro que se llama Foro del Bicentenario, ¿no? Yo no sé si ustedes lo han leído, si salió acá en la Ciudad de San Juan. El Foro del Bicentenario plantea que hay un profundo deterioro en la calidad educativa de Argentina, plantea que hay una división entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, plantea que subió la matrícula en la escuela privada, plantea que empeoraron los resultados de las pruebas PISA y plantea que hay que volver al modelo de escuela de 1880. Ese pronunciamiento, por un lado, es un aval explícito a la política de Mauricio Macri, a su política educativa en la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado es una acusación indirecta a la supuesta incapacidad de los docentes, y especialmente de los docentes de escuela pública, para dar respuesta a una supuesta educación de calidad, ¿no? Curiosamente, quienes firman este pronunciamiento son personajes como Mariano Grondona, como Vicente Massot, el director del diario Nueva Provincia, que justificó e hizo apología de los crímenes de la dictadura, Abel Paretini Pose, que por si no lo recuerdan fue un fugaz ministro de Mauricio Macri y que expresamente defendió la acción de la dictadura. De manera que personajes enrolados en la defensa cerrada de las políticas dictatoriales y de cuestionamiento de la educación pública ahora se convierten en fiscales de lo que debe ser la educación pública, ¿no? Y yo diría que este posicionamiento no es un posicionamiento casual, sino que expresa toda una corriente. En América Latina uno podría hablar de la internacional del neoliberalismo, ¿no? En ese sentido, la Fundación Pensar de Mauricio Macri todos los años reúne a personajes como Sebastián Piñera, Vargas Llosa, José María Aznar. Este año vino Rajoy de España. No lo pudieron traer a Capriles, pero vino María Corina Machado, que es otra diputada de la oposición en Venezuela.
Y ellos tienen un proyecto para América Latina, un proyecto, por supuesto un proyecto de sociedad, pero también un proyecto pedagógico, ¿no? El proyecto pedagógico que defienden estos sectores presupone la idea de calidad educativa como los resultados de los operativos de evaluación estandarizados de contenidos elaborados por expertos, traducidos por manuales, que convierten al docente en aplicador de un paquete pedagógico que debe embutir en el cerebro de los alumnos y al ministerio en un ministerio evaluador que debe vigilar y castigar por los resultados de los operativos estandarizados. Entonces, frente a ese modelo pedagógico, está en América Latina en discusión la emergencia de otra posibilidad, de una educación de signo distinto que tiene otros objetivos y otras metodologías. Entonces, lo que yo quería aportar en esta disertación o en esta intervención, que no creo que haya mucho tiempo después para preguntas y cosas por el estilo, tiene que ver con compartir un poco de cuál es el escenario de América Latina, por lo menos en mi perspectiva. Hoy lo que está en discusión y en la agenda de nuestros países es la recuperación del proyecto de patria grande, fracasado, frustrado durante la primera independencia. Ayer en una conversación en el movimiento recuperábamos la historia, que en general es bastante desconocida, que la traigo muy rápidamente. Por ejemplo, el papel que tuvo la revolución de Haití en la libertad de nuestra América, ¿no? Ayer señalábamos que en 1789 en Francia hubo una revolución burguesa que planteó una noción de ciudadanía abstracta y universal que pensaba al ciudadano como el hombre adulto, educado, propietario y nacido en Francia, y que curiosamente la Revolución Francesa preservaba en sus colonias y en su colonia más próspera, Haití, la forma de relación esclavista, ¿no? O sea, una revolución que presuntamente viene a liberar de las formas de opresión al ser humano, digamos, conserva la esclavitud como forma predominante en sus colonias. Frente a esta situación, en Haití se produce una rebelión de los esclavos que dura hasta 1804, algo impensable. Los esclavos triunfan en esa revolución y la Constitución de 1804 de Haití, contestando esta idea de ciudadanía que proponía la Revolución Francesa, dice: los ciudadanos de Haití serán denominados negros, ¿no? Justamente planteando el carácter particular y concreto de la ciudadanía en el caso de la Revolución haitiana. Por ese motivo, porque fue una revolución independentista, pero también fue una revolución antirracista, fue una revolución que propuso otra idea de modernidad, nunca el capitalismo le perdonó a Haití ese atrevimiento, ¿verdad? Y cuando Bolívar es derrotado en 1814, él va a Haití y Petión le da armas, le da dinero y le da hombres con la condición de que cuando libere América Latina, la América española, declare la libertad de los esclavos, ¿no? De manera que cuando hoy nos preguntamos qué somos nosotros como latinoamericanos, sin duda tenemos una deuda de primer orden con el pueblo haitiano y con su revolución. Entonces, el primer punto de la agenda tiene que ver con cómo reconstruimos este proyecto de patria grande. Ese proyecto, 200 años después que caminamos separados entre nuestros países y que hoy nos plantea esta complejidad, digamos, alguno de los países de América Latina tiene gobiernos que continúan políticas neoliberales, como en el caso hasta ahora de Chile, como en el caso de Colombia, como los que armaron ahora la Alianza del Pacífico. Otro grupo de países se propone construir el socialismo del siglo XXI y un tercer grupo de países, como el caso argentino, se propone superar las herencias del neoliberalismo sin plantearse la construcción de una sociedad alternativa.
Entonces, pensar la unidad de este proceso latinoamericano es francamente compleja, y esa complejidad se expresa en las propias construcciones institucionales, ¿no? Por ejemplo, la CELAC, que es la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, se conformó por primera vez en la historia de América Latina con todos los países de América Latina y sin ningún país de América del Norte. O sea, hace 15 años esto hubiera sido absolutamente impensable. El primer triunvirato que gobierna la CELAC está presidido por Sebastián Piñera, y sus vicepresidentes fueron Hugo Rafael Chávez Frías y Raúl Castro. Y el año pasado, Sebastián Piñera le entrega a Raúl Castro la presidencia pro tempore de la CELAC. O sea que uno, imaginando el escenario latinoamericano hace 15 años, no hubiera podido ni soñar la posibilidad de una unidad latinoamericana, excluyendo al gran país del norte y con Cuba presidiendo esa expresión nueva que está surgiendo en América Latina, ¿no? Esta complejidad, por lo tanto, implica un proceso de unidad de nuestros países y de disputa entre los distintos proyectos. Entonces, uno ahí se encuentra con que ve que en Chile se profundiza las políticas de mercado en materia educativa, que en Venezuela y Bolivia se van desarrollando procesos de democratización de la educación y de invención de una educación emancipadora, y en países como Argentina se producen procesos de democratización del acceso, y todavía no hemos llegado a discutir el propio modelo pedagógico. De todas maneras, no quiero hablar ahora de Argentina, si después tendremos tiempo, sino básicamente de lo interesante que está ocurriendo básicamente en Venezuela, que es el país que propongo analizar, ¿no? Yo decía que el neoliberalismo o el neoliberal conservadurismo tiene un proyecto muy claro de educación, ¿no? Que es esta idea de calidad educativa entendida como resultados de las pruebas PISA. En cambio, quienes nos imaginamos otro modelo educativo estamos en un proceso de invención, porque es preciso inventar qué entendemos por educación emancipadora a estas alturas del siglo XXI, ¿no? Entonces, como en general se usa una frase como frase educación emancipadora, a mí me parecía interesante recuperar, algunas características de lo que nosotros entendemos por educación emancipadora. Los venezolanos hablan de soberanía cognitiva, es decir, de la exigencia de que el principal rasgo de una educación liberadora es que los estudiantes aprendan a pensar con cabeza propia. No puede haber soberanía política si los estudiantes no aprenden a pensar con cabeza propia. Segundo, esto como una enumeración, yo ahora estoy haciendo como un ejercicio conceptual, ¿no? De por dónde pasaría una pedagogía emancipadora, o si quieren en términos neoliberales, ¿de qué hablaríamos cuando hablamos de calidad educativa en otro sentido al que nos propone el neoliberalismo? Entonces, primero, que la escuela enseñe a pensar con cabeza propia. La segunda característica es que el desarrollo de las personas trasciende la esfera del conocimiento, y que si bien conocer es muy importante, es también muy importante aprender a expresarse, es también muy importante aprender a ser, es también muy importante aprender a convivir, y por lo tanto el pensar, el decir, el hacer, el sentir y el convivir serían parte de un proyecto pedagógico que forme sujetos libres con capacidad de construir un proyecto colectivo de presente y de futuro. Un tercer rasgo de una ideal educación emancipadora sería la formación para una ciudadanía plena de una democracia protagónica y participativa, ¿no? Es muy difícil imaginarse que vamos a formar a un ciudadano cuando rige la lógica de la jerarquía y de la disciplina más o menos brutal en la relación pedagógica y en las instituciones. No es posible que alguien a los 18 años diga, ahora ya sé lo que es participar.
Y el acto pedagógico es un acto político y por lo tanto, si es democrático, habrá que pensar cómo formamos ciudadanos desde la propia construcción curricular. Y un cuarto elemento que hace también al mejor acervo de la pedagogía latinoamericana es la formación para el trabajo, pero para el trabajo liberador, no para un trabajo enajenado con todo lo que esto significa, ¿no? En esa primera como definición muy general, que tiene que tener una traducción pedagógica, los venezolanos se preguntan, y los argentinos nos preguntamos también, bueno, y de paso pasa un chivo. Los días 5, 6 y 7 de diciembre del 2011 en Bogotá se lanzó el movimiento pedagógico latinoamericano, impulsado por la Internacional de la Educación, y algunos movimientos sociales estamos siendo parte de esa construcción. De manera que entendemos que esta apuesta no es solamente una buena ley de educación o un ministerio flexible y democrático, que va a depender del trabajo colectivo de las comunidades educativas, del movimiento de profesores, del movimiento estudiantil. Una educación democrática solo puede construirse a partir de una activa participación de todos los interesados, ¿no? Entonces, lo que estoy planteando para Venezuela es un desafío para toda América Latina, y con eso también quiero decir de que, al contrario observar el proceso de Venezuela, de ningún modo estoy yo proponiendo que importemos y copiemos el proceso venezolano, que de lo que se trata es de que aprendamos mutuamente para que cada país, basado en sus propias tradiciones, en sus propios modos de hacer la educación y etcétera, pueda repensar hoy la educación que necesitamos para América Latina en el siglo XXI. Entonces, ¿sobre qué habría que mirar para construir esta pedagogía emancipadora, ¿no? Una primera cuestión que me parece que habría que atender es lo que hicieron aquellos pedagogos que dejaron una marca por sus prácticas pedagógicas democráticas, que las escribieron, que fueron perseguidos en su momento y que sin embargo son como un acervo, una riqueza que tenemos que recuperar para nuestro presente y para nuestro futuro, ¿no? Yo voy a hablar un ratito de Simón Rodríguez, que es para los venezolanos el primer educador popular de América Latina. Yo pensé que los más fanfarrones del mundo éramos los argentinos en general y los de la ciudad de Buenos Aires en particular. Pero me doy cuenta que no, que los brasileños en general nos superan y los venezolanos mucho más, porque dicen, nosotros tenemos el primer libertador de América, porque San Martín fue segundo, el más importante fue Bolívar. El primer educador popular de América, que fue Simón Rodríguez, después vinieron todos los demás. Inclusive algunos se aventuró a decir que Carlos Marx fue concebido en un viaje de placer de sus padres a la isla Margarita. O sea que hasta Carlos Marx sería, en una versión interesada de Venezuela, venezolano, ¿no? Pues todos son... debe haber habido seguramente antecedentes, pero entonces, digo, me parece cuando nosotros tenemos que discutir qué educación pensamos para San Juan, o para la Argentina, o para América Latina, hay una tarea importante que es rastrear las herencias pedagógicas de aquellos docentes que se jugaron, hicieron prácticas valiosas, que las pudieron sistematizar, y que eso es una riqueza que tenemos que recuperar. A propósito de eso, por ejemplo, no sé si ahora lo voy a encontrar, si me perdonan un minuto. Voy a leer una frase o un párrafo de Simón Rodríguez acerca de cómo hay que organizar la escuela. Él decía, en el año 1792, el último día de todos los meses deberán los maestros, pasantes y aficionados, presidiendo el director, juntarse en la escuela principal, porque en Caracas había 5 escuelas.
Entonces decía, el último mes tienen que juntarse todos a tratar sobre lo que cada uno haya observado, así en el método como en la economía de las escuelas. Y según lo que resulte y se determine, quedarán de acuerdo para lo que deban practicar al mes siguiente. Traduzco. Todos se deben juntar, discutir su práctica, analizar los recursos disponibles y acordar y planificar lo que van a enseñar al mes siguiente. O sea, lo leo y lo traduzco porque es como fuerte. A este efecto se hará un libro foliado y rubricado por el director y en él se escribirán todas las consultas, las providencias que se dieran, autorizándose con las firmas de todos. Segundo criterio, lo que discutimos se anota y todos lo convalidamos colectivamente con nuestra firma. El encabezamiento del libro, sigue Simón Rodríguez, debe ser la nueva construcción, régimen y método en las escuelas para tener un principio seguro en que fundarse y una noticia ordenada de las materias que deban tratarse, escribiéndose a continuación todos los descubrimientos, progresos y limitaciones que se vayan haciendo. Vendrá a ser esta con el tiempo una obra de mucha utilidad para las escuelas, porque se tendrán a la vista desde sus principios y se formará una colección de buenos discursos y noticias que ilustren a los que hayan de seguir su gobierno. Esto es la versión del siglo XVIII de sistematización de la práctica, que me sirve para pensar críticamente mi práctica, escribirla, informar a los que siguen y entender el proceso educativo como una construcción permanente en el tiempo. Termina. No podrá dispensarse a alguno de los individuos la asistencia a la junta mensual, si no fuera por enfermedad o ausencia, y en ambos casos deberá en pasante más antiguo comunicar la noticia en el mismo día a los enfermos y a los que lleguen a los ausentes, en el que lleguen a los ausentes para su inteligencia. O sea que este momento sistemático de encuentro, de reflexión sobre la práctica, de registro sobre lo que hacían, de carácter obligatorio, si alguien se enfermaba había que ir a la cama a contarle, y si alguien se ausentaba, cuando vuelva, de manera de ir construyendo una pedagogía sistemática, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes conocían estos, pero fue escrito en 1792. Producto de su propia práctica, porque hoy, como está de moda el trabajo en equipo, como dice Mauricio Macri, acá todos trabajamos en equipo, y se vende como una novedad, hay que decir que esto se practicaba hace más de 200 años. Entonces, primero, poder incorporar, recuperar ese acervo de los pedagogos de nuestra América que nos iluminan, que nos ayudan a pensar y que al mismo tiempo no nos resuelven los problemas del presente. Quiero decir, si yo espero que por estudiar a Simón Rodríguez voy a resolver mi problema en el aula, me estoy equivocando. Digo, también para marcar un límite, ¿no? Esa historia me enriquece, pero no me exime a mí de una activa participación en la construcción curricular, en mi práctica pedagógica cotidiana. Lo segundo que hay que hacer para construir una educación emancipadora es justamente hacer lo que Simón Rodríguez proponía en su tiempo, que es recuperar lo que nosotros hacemos cotidianamente, poder sistematizarlo, poder organizarlos y poder comunicarnos. Digo porque cuando yo cuento cosas que pasan en Venezuela, muchos compañeros me dicen, en mi escuela se hace, 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 y yo digo, bueno, acá hay dos problemas. Uno es que yo a lo mejor, en vez de visitar tantas escuelas en Venezuela, tengo que visitar más escuelas en Argentina. Pero también es cierto que como no es posible visitar todas las escuelas de Argentina, porque afortunadamente hay muchísimas, tal vez las escuelas deban empezar a aplicar el método de Simón Rodríguez, que es reflexionar sobre su práctica, escribirlo en un cuaderno y comunicarlo. Cosa de que no estemos descubriendo el agua tibia cuando ya se están generando prácticas valiosas en el conjunto de las instituciones educativas, ¿no? Esto, por lo tanto, implica un esfuerzo
de construcción conceptual, un esfuerzo metodológico de poder sistematizar nuestra práctica y, en tercer lugar, una discusión de hacia dónde queremos ir, para qué tiene que formar la escuela, para qué tiene que formar el colegio secundario, digo, los fines de la educación. Para Esteban Bullrich, los fines de la educación son sacar un buen puntaje en la prueba PISA y formar trabajadores disciplinados para que se los contrate el empresario por el salario que marque el mercado. Nosotros tenemos que discutir si de nuestra práctica pedagógica queremos lograr eso o queremos lograr otras cosas, ¿no? Y eso, por lo tanto, saber de dónde venimos, acordar a dónde queremos ir y pensar críticamente nuestra propia práctica son como elementos fundamentales para construir una educación emancipadora. Entonces, yo no sé cuántos de los presentes estamos por una educación emancipadora, ¿no? Yo estuve en charlas donde había compañeros docentes que están por una educación emancipadora y otros que no, que están por una educación reproductora, que están por una educación autoritaria, ¿no? Perdonen que use el nombre que suena feo, pero que están por una educación reproductiva, que están por una educación de la obediencia, que están por una educación de la nota, porque no hagan ruido, porque repitan mis contenidos. Entonces, por supuesto que como toda práctica pedagógica es una práctica política, yo no lo dije al principio, pero lo digo ahora, y es que todo lo que digo lo digo desde una posición política, ¿verdad? Otros pueden pensar parecido, otros pueden tener matices y otros pueden pensar lo contrario. Lo cierto es que el micrófono ahora lo tengo yo, también eso lo reconozco como una ventaja relativa, pero también quiero decir que lo que yo estoy diciendo es solamente un punto de vista y que puede haber muchos compañeros que digan yo no estoy de acuerdo con eso que vos estás diciendo, yo creo que es de otra manera. De todas maneras, como yo quiero mucho a Venezuela, al pueblo venezolano, ellos me pidieron que yo comente lo que están ensayando allá. Así que después, en todo caso, cada uno verá qué hace. Entonces, en relación a lo que están haciendo en Venezuela, y ya me meto en el tema más específico, yo quería primero traer 2 o 3 citas de Simón Rodríguez, ¿no? Porque él tiene una pedagogía y tiene una metodología que él escribió. Simón Rodríguez, donde iba, creaba una escuela y en general lo echaban a partir de los planteos profundamente transformadores que él hacía, ¿no? Hay un relato, por ejemplo, una anécdota que es interesante, que no la cuenta él. Él vivió 20 años en Europa, trabajó en Chile, trabajó en Bolivia, él armó la escuela de Chuquisaca, donde enoja tanto a la oligarquía boliviana que consigue que el mariscal Sucre lo eche de Bolivia, ¿no? Bolívar lo había puesto como ministro de Educación y pone una escuela donde junta a los hijos de los criollos, de los españoles, de los indios, y dicen todos juntos van a aprender esto que yo les voy a enseñar, lo que le genera el odio de la oligarquía boliviana, que no aceptaba de ninguna manera que compartan un aula personas con color de piel diferentes. Y una anécdota de él dice: entre las originalidades de esa escuela, nos recordaba el mismo señor Lastarria de haber oído hablar de manera como Simón enseñaba anatomía. Un testigo presencial vio colocados a sus discípulos a ambos lados de la sala y a don Simón pasearse delante de ellos completamente desnudo para que se acostumbraran a ver el cuerpo humano. Es fácil concebir la inagotable hilaridad que debía producir esta singular resurrección del liceo griego en una sociedad semibritánica, ¿no? Entonces, estas eran como las locuras de Simón Rodríguez, ¿no? Simón Rodríguez planteaba la necesidad de tener mucha filosofía y mucha creatividad. Dice: la instrucción pública en el siglo XIX pide mucha filosofía. El interés general está clamando por una reforma y la América está llamada por las circunstancias a emprenderla. Atrevida paradoja parecerá, no importa,
los acontecimientos irán probando que es una verdad muy obvia. América no ha de imitar servilmente, sino ser original. Por lo tanto, él proponía una pedagogía de la creación donde no había fórmulas. Un segundo elemento de la pedagogía rodriguiana es la idea de que la educación cumplía un papel regenerador, un papel socializador que le daba un sentido a la vida de las personas. Y él se pregunta, si la instrucción se proporcionara a todos, ¿cuántos de los que despreciamos por ignorantes no serían nuestros consejeros, nuestros bienhechores o nuestros amigos? ¿Cuántos de los que nos obligan a echar cerrojos a nuestras puertas no serían depositarios de nuestras llaves? ¿Cuántos de los que tememos en los caminos no serían nuestros compañeros de viaje? No echamos de ver que los más de los que nos mueven a risa con sus despropósitos serían mejores maestros que muchos de los que ocupan las cátedras, que las más de las mujeres que excluimos de nuestras reuniones por su mala conducta las honrarían con su asistencia, en fin, entre los que vemos con desdén que muchísimos serían mejores que nosotros si hubieran tenido escuela, ¿no? Por lo tanto, él le da un papel importante a la escuela y sobre todo un papel importante en la formación de ciudadanos. Él dice, el único medio de establecer la buena inteligencia es que todos piensen en el bien común y que este bien común es la república. Sin conocimientos, el hombre no sale de la esfera de los brutos y sin conocimientos sociales es esclavo. El que manda pueblos en este estado se embrutece con ellos. En creer que gobierna porque manda, prueba ya que piensa poco. En sostener que solo por la ciega obediencia subsiste el gobierno, prueba que ya no piensa. Y termina, los conocimientos son propiedad pública. Inclusive, él se refiere a la educación privada o a la educación como negocio y dice, hacer negocio con la educación es, diga a cada lector todo lo malo que pueda y todavía le quedará mucho por decir, ¿no? De manera que la oposición de Simón Rodríguez, en un mundo en el que la educación era básicamente privada, estoy hablando de 1790 a 1830, expresa esta voluntad de que la educación es un derecho, de que forma ciudadanos y de que estos ciudadanos construyen un proyecto colectivo. Más en términos morales, dice, todo lo que nos agrade parece estar en el orden y todo lo que se nos presenta a nuestros deseos lo vemos como una conveniencia. Este sentimiento, hijo del amor propio y de la tendencia al bienestar o de amor a mí mismo, es lo que llamamos egoísmo. Yo soy y solo para mí son ideas de niño. El hombre que atraviesa la vida con ellas muere en la infancia aunque haya vivido 100 años. Sin moderar este sentimiento, el hombre no es sociable. Bueno, después él propone el papel de la curiosidad en la educación, él propone la idea del papel del trabajo liberador en la educación, propone el papel de la curiosidad como motor del pensamiento, y él en esa época discute con Lancaster, o con el método lancasteriano, que era un método de alfabetización por repetición. Entonces se aprendía a escribir a partir de anotar lo que dictaba un monitor, y él dice, por falta de lógica en los padres, de celo en los gobiernos y de pan en los maestros, pierden los niños el tiempo leyendo sin boca y sin sentido, pintando sin mano y sin dibujo, calculando sin extensión y sin número. La enseñanza se reduce a fastidiarlos, diciéndoles a cada instante y por años enteros, así, así, así y siempre así, sin hacerles entender por qué ni con qué fin. No ejercitan la facultad de pensar y se les deja o se les hace viciar la lengua y la mano, que son, como lo observa el naturalista francés, las dotes más preciadas del hombre. No hay interés donde no se entrevé el fin de la acción.
Lo que no se hace sentir no se entiende. Quiero decir, que él valora poder entender al conocimiento a partir de por qué yo debo aprender e incluir el sentimiento en el acto pedagógico. Bueno, no los voy a aburrir mucho más con Rodríguez, pero lo cierto es que en la Ley Orgánica de Educación de Venezuela, la ley dice que la educación venezolana se basará en la doctrina de Simón Bolívar y Simón Rodríguez, de manera que muchas de las cosas que acabo de mencionar debieran reflejarse en la política venezolana. Así que entramos, a pesar del cansancio, a pesar de que son las 4:15 de la tarde y veo unas difíciles, más en la situación concreta del proceso de construcción de la educación venezolana. Lo primero para decir es que cuando asumió Hugo Chávez, él juró sobre una moribunda constitución. Él dijo: yo juro sobre esta moribunda constitución, y automáticamente generó dos instancias constituyentes. La constituyente que reformó la Constitución y una constituyente educativa que se desarrolló entre el año 1999 y 2001. En esa constituyente educativa, centenares de miles de docentes, estudiantes, líderes comunitarios discutieron la escuela que tenemos y la escuela que queremos. Y de esa discusión salió el proyecto educativo nacional, que fijó una suerte de faro, de orientación, de construcción de una educación emancipadora en Venezuela. Cuando Chávez asuma, había en Venezuela 2 millones de analfabetos. Y en el año, después del golpe, en el año 2004, se desarrolla la llamada Misión Robinson I, llevada adelante por los cubanos, que tiene como objetivo terminar con el analfabetismo. En el año 2005, Venezuela es declarado país libre de analfabetismo por la UNESCO. Entre el 99 y el 2010 se quintuplica o sextuplica la cantidad de estudiantes universitarios en Venezuela, de modo que es el 5º país del mundo en matrícula universitaria. Digo, para tener en claro un indicador cuantitativo que no nos dice todo de la educación en Venezuela, pero nos dice algunas cosas. Y la discusión entonces es cómo construimos una educación emancipadora. Así que yo ahora voy a hacer un relato estilizado, yo digo para comentarlo y si se entiende, uno tiene que imaginarse Venezuela como un gigantesco territorio de disputa entre lo que se está muriendo y lo que están haciendo. Y esa disputa entre lo nuevo y lo viejo se da inclusive dentro de las mismas personas que están en el proceso revolucionario venezolano. Entonces, hay prácticas escolares viejas, autoritarias, que se resisten a morir, y emergen prácticas democráticas, y por lo tanto cada institución escolar es un campo de batalla. Por lo tanto, lo que yo voy a relatar ahora es como un cuento estilizado, ¿no? Si yo te voy a decir, bueno, idealmente la educación bolivariana marcha por este lado. Pero en verdad, esto es como un modelo ideal de pedazos que yo vi de acá y de allá, de observaciones y entrevistas en distintas instituciones escolares. Es un modelo en construcción, es un modelo en disputa, es un modelo que puede triunfar o no, como todo el proceso revolucionario en Venezuela. Entonces, una de las características de la nueva escuela en Venezuela es la articulación entre la escuela y la comunidad. El proyecto pedagógico que debe armar cada escuela se construye a principios del año con la comunidad del lugar. Si la comunidad dice, por ejemplo, nos preocupa la contaminación del lago, la escuela debe armar un proyecto curricular que contemple que los muchachos visiten regularmente el lago para que puedan percibir los problemas de la contaminación, ¿verdad? Entonces, los docentes deben armar su proyecto pedagógico en función de lo dialogado con la comunidad. Por supuesto que cada año escolar tiene determinados contenidos que tienen que enseñarse,
pero esos contenidos se arman en función del plan pedagógico general de la escuela. Por ejemplo, todos tienen que saber el teorema de Pitágoras, que enseña las superficies, pero los pibes de esa ciudad donde hay un lago contaminado van a tener que estudiar las superficies visitando el lago. Y no es lo mismo que enseñarlo en un pizarrón, ¿no? Los docentes en Venezuela, en algunos lugares, son evaluados por los estudiantes, son evaluados por sus pares, son evaluados por la comunidad en función del proyecto pedagógico. O sea que la evaluación no tiene un sentido punitivo, sino un sentido de balance del proyecto pedagógico que armó la sección en el marco de la escuela como parte de la comunidad. También se tiende a la superación de la lógica de disciplinas y al armado de áreas y al trabajo colectivo de los docentes, y la evaluación de los aprendizajes no se piensa como un resultado numérico, sino como se hace en el nivel inicial, describiendo cualitativamente los aprendizajes y las dificultades de los estudiantes. A los que tienen dificultades para apropiarse del conocimiento se les generan dispositivos, tiempos y espacios para que puedan aprender. Porque una escuela que echa a los que no aprenden es como un hospital que solo atiende a los que están sanos. Por lo tanto, la gran preocupación de los venezolanos es cómo asegurar que la escuela sea un espacio de democratización del conocimiento y no de reproducción de la desigualdad. Por eso, cuando en San Juan discutamos la construcción del movimiento pedagógico, tendremos que ver cómo aportamos a esta cuestión, ¿no? Al mismo tiempo, desde el Estado de Aragua, en este caso, o desde el Estado Nacional, se idearon una especie de misiles para destruir la vieja escuela. Por ejemplo, se creó el programa Todas las manos a la siembra. Todos los niños del nivel inicial a la universidad deben aprender a sembrar y vincular el contenido curricular con el aprendizaje del trabajo, que es la agricultura con un enfoque agroecológico, sea en la ciudad o sea en el campo. Otro programa que se creó solo en Aragua, que es bien interesante, los venezolanos les gusta poner nombres largos a las cosas, es el de los espacios permanentes de desarrollo cultural curricular endógeno, ¿no? EPDCUE. ¿Cuál es el razonamiento del EPDCUE? Hay cosas de la cultura que tienen que enseñarse en las escuelas. Por ejemplo, en un pueblo de pescadores, un pescador debe enseñarle a los chicos a construir un bote y a pescar. Entonces, hay un día en la semana que la escuela se organiza alrededor de los EPDCUE. Entonces, unos van a pescar, otros aprenden a cocinar. Por ejemplo, un maestro de química enseñaba a fabricar chupetines y se anotaban los chicos de primero a quinto año que querían aprender a cocinar. Otros iban a pescar, otros iban a hacer música. Y esto empezó a reconfigurar la dinámica de la escuela. Los chicos le decían a este día el día feliz. Y eso empezó a generar una discusión, porque si el día de los EPDCUE era el día feliz, los otros días no eran tan felices como los del EPDCUE. Y eso implicaba que debíamos repensar nuestra práctica pedagógica para que sean felices todos los días de los chicos en las escuelas secundarias. Y como acá me están poniendo un límite de tiempo con razón, por muchos motivos, además ahí hay varios roncando o durmiéndose, cerraría con los testimonios de 2 o 3 chicos, porque este libro que va a salir acá en algún momento es producto de una investigación de estar, digamos, unos 60 días recorriendo escuelas, entrevistando a docentes, a miembros de comunidades, a estudiantes, etcétera. Así que me parecía bueno terminar entonces con algunos testimonios de chicos de la escuela secundaria cuando les preguntábamos para qué les sirvió la escuela, ¿no? Entonces uno decía: es lo que prácticamente nos enseñó a trabajar en colectivo.
Es lo que nos enseña muchísimas cosas que nos deja para la vida, a ser tolerantes, a comprender a las demás personas. Otro decía: yo no sabía trabajar la tierra, ahora la sé trabajar. No sabía tantas cosas como sabían nuestros antepasados. No sabía de Ezequiel Zamora, de la Negra Matea. Son cosas que uno va aprendiendo. Otra dice: yo soy de las que me dicen algo de otro y no me quedo con eso y lo voy repitiendo, porque conozco a muchas personas que le dicen algo y lo andan regando. Entonces yo soy de las personas que investigo qué fue lo que pasó exactamente para después opinar. Y eso se lo enseñó la escuela. Y otro dice: referente a lo que usted habló de las experiencias o de qué sirvió estudiar, yo digo que fue la base fundamental para vivir lo que vayamos a vivir cuando salgamos a la calle. Nos inculcan la idea, la chispa de cómo es el mundo, cómo es el exterior, cómo se trabaja, cómo se estudia en la universidad, cuáles son las problemáticas que hay. Normalmente ese apoyo es fundamental porque aquí nosotros somos un pollito dentro del huevo que está esperando, que está madurando y que está por romper la cáscara. La escuela nos prepara para un mundo que es mucho, pero mucho más difícil que el que tenemos aquí. Ya no somos los muchachos que entramos al liceo, dice este estudiante, ¿no? De manera que, frente a la propuesta de la Fundación del Bicentenario, de una escuela pública en crisis, incapaz de dar respuesta a la construcción de una sociedad más justa, en América Latina y en San Juan, que es parte de América Latina, se despliegan luchas pedagógicas silenciosas, aisladas, por una educación democrática, por una educación emancipadora. Yo celebro este congreso y espero que sea un aporte a la construcción de una educación justa para formar hombres y mujeres libres. Muchas gracias.